Quiero preguntarles si tienen preguntas o dudas respecto a los temas que hemos estudiado en vista de la evaluación del día jueves. ¿Ninguna duda? Bien, entonces hoy vamos a comenzar con un nuevo tema que es administración de proyectos y el jueves tendremos la evaluación. El práctico sobre administración de proyectos va a ser recién para el día martes. El día martes lo vamos a debatir en clase, lo vamos a corregir y seguiremos con administración de proyectos, ¿de acuerdo? Bueno, supongamos que estamos de acuerdo. ¿Todos ven la presentación? Sí. Bien, vamos a comenzar entonces con administración o gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Los proyectos software necesitan administrarse porque la ingeniería de software profesional está sujeta siempre a restricciones organizacionales de presupuesto y fecha. Presupuesto significa que nos ajustemos al costo acordado que se ha calculado para el proyecto y que tratemos de cumplir con las fechas de entrega. ¿Cuáles son los objetivos de esta gestión? Es entregar el software al cliente en el tiempo acordado, mantener los costos dentro del presupuesto que se ha calculado, entregar el software de forma que cumpla con las expectativas del cliente, y mantener un equipo de desarrollo óptimo con un buen funcionamiento, que ya vamos a ver que esto no es fácil y tiene muchas aristas que hay que contemplar. La gestión del software es particularmente difícil porque el producto es intangible, es software, no se puede tocar. Los administradores de proyectos no pueden constatar el progreso del trabajo con solo observar los artefactos que se están construyendo o desarrollando. Más bien se apoyan en pruebas que se desarrolla el equipo de trabajo. Las pruebas que se van desarrollando se puede revisar el progreso que se está realizando en cuanto al trabajo desarrollado. No existen procesos de forma estándar. Los procesos de software varían de una organización a otra y no se puede predecir con certeza cuando un proceso tiende a desarrollar problemas. Esto ya lo discutimos cuando estudiamos los procesos software y la parte de ingeniería de software. O sea, no se usa el mismo proceso o modelo de proceso para todos los desarrollos software. El modelo de proceso se va a elegir en función del tipo de proceso software, la empresa, la criticidad del software, y o sea, tiene muchas características que se toman en cuenta. Ahora, cuando dice acá los procesos varían de una organización a otra, tiene que ver,
Nosotros cuando hemos hablado de procesos software hemos dicho que es algo estático. ¿Por qué? Porque el proceso de software tiene o es un conjunto de actividades que nos permite desarrollar software y bueno, consta de 5 o 6 actividades según las agrupemos o las coloquemos en forma unívoca. Lo que varía son los modelos de procesos, o sea, la forma en que estas actividades se van desarrollando, ¿de acuerdo? Y el modelo de proceso sí va a variar de una organización a otra, ¿de acuerdo? Porque va a tomar en cuenta de esa organización los estándares, los reglamentos, las leyes que intervienen en cuanto al uso de la información, por ejemplo, y las características del software que se está construyendo. No es lo mismo que desarrollar un sistema web, que un sistema de facturación, que un sistema de control para un reactor nuclear. En general, los proyectos grandes son únicos, en donde la experiencia de los gestores no va a ser suficiente para anticipar problemas. Los cambios tecnológicos que se producen en los equipos hardware y las comunicaciones vuelven obsoleta la experiencia que se adquiere con el trabajo. Esto porque la gestión de proyectos se basa mucho en la experiencia de los gestores, de los administradores de proyectos, ¿de acuerdo? Pero esto también va a ser algo que si no se sigue trabajando y no se siguen actualizando, toda esa experiencia se va a volver obsoleta rápidamente. Un segundo que voy a colocar el cargador. En general, los proyectos grandes son únicos, esto ya lo dijimos. Bien, la gestión de proyectos, ¿quién la realiza? El administrador de proyectos. Este es un rol fundamental cuando se desarrolla o se trabaja en desarrollo de software. Y en general, de estos administradores se requiere la experiencia. Es algo que va a facilitar muchas de las actividades en la planificación de proyectos. ¿Cuál es la función de estos administradores? Bueno, realizar la gestión o administración de proyectos. Esta función tiene algunos objetivos que pasan por cumplir con las restricciones organizacionales de presupuesto y fecha, cumplir con las expectativas de los clientes. Esto se refiere a que el software cumpla con la funcionalidad que el cliente espera de él y entregar un software de alta calidad. Y también hemos estudiado que un software de alta calidad significa que esté entregado a tiempo, que respete el costo que se ha acordado de desarrollo y que contenga pocos errores o en un caso ideal no tenga errores. ¿Cuáles son las actividades que debe realizar este administrador de proyecto? Una de ellas es la planeación del proyecto y esta va a involucrar la planeación en sí, o sea, escribir el plan de proyecto, la estimación y calendarización del desarrollo de este. Cuando hablamos de estimación significa el costo, pero en realidad la estimación se realiza en personas mes, o sea, cuántas personas por unidad de tiempo que pueden ser meses de desarrollo se necesitan para desarrollar ese sistema y con esa unidad ya se puede estimar o transformar en pesos, digamos, ¿no? Ya eso lo vamos a estudiar. Y la calendarización es la estimación del tiempo del desarrollo del proyecto y el dividir el desarrollo, las actividades de desarrollo del proyecto en
unidades de tiempo que pueden ser semanas, meses o si es un proyecto muy grande, en años. La asignación de tareas a los integrantes del equipo de desarrollo. Supervisar el trabajo para verificar que se realiza de acuerdo con los estándares requeridos, y esto se puede referir a estándares de calidad, por ejemplo, y monitorizar el avance del proyecto. Otra de sus actividades son informar de este avance a los clientes y administradores de la empresa en donde se está desarrollando el software, realizar la gestión de riesgos, que incluye valorar los riesgos que pueden afectar un proyecto, monitorizarlos y realizar acciones para solucionar los problemas que puedan surgir cuando estos riesgos ocurren. Realizar la gestión del personal, que va a incluir elegir los integrantes de los equipos de trabajo y establecer formas de trabajo que conduzcan a un desempeño óptimo de este equipo. Y estas formas de trabajo van a incluir también no solo la forma de comunicación, la forma de cómo van a realizar este trabajo, sino los espacios también que te han destinado para el trabajo. Redactar propuestas que describen los objetivos del proyecto y cómo se realizará. Estas incluyen estimaciones de costo, calendarización, justificación de por qué un contrato de proyecto se concede a una organización o equipo de desarrollo en particular. En cuanto a la planificación del proyecto, el plan creado al comienzo de un proyecto se usa para comunicar al equipo de desarrollo, a los clientes, cómo se va a realizar el trabajo, así como para ayudar a valorar el avance del proyecto. La planeación se usa en diferentes etapas en un ciclo de vida de proyecto. En la etapa de propuestas, cuando se presenta una licitación con vistas a obtener un contrato para desarrollar o proporcionar un sistema de software. En esta etapa es necesario un plan para ayudar a decidir si se cuenta con los recursos para completar el trabajo y calcular el precio del sistema que se debe cotizar al cliente. Sirve para calcular el tiempo de desarrollo del proyecto. De inicio, cuando se determina quién va a trabajar en ese proyecto, cómo se va a dividir el proyecto en incremento, cómo se van a asignar los recursos a través de la empresa, etc. A lo largo del desarrollo del proyecto, cuando el plan se modifica a la luz de la experiencia obtenida y la información del monitoreo del avance del trabajo. Esta información va a permitir hacer estimaciones más precisas sobre cuándo va a tardar el trabajo, porque tanto las estimaciones de tiempo se pueden ir ajustando a medida que se va desarrollando el sistema y se tiene conocimiento de la velocidad con que trabajan los componentes del equipo de trabajo y cuán bien funciona ese equipo de trabajo. Además, es probable que los requerimientos del software vayan cambiando y se deba modificar la división del trabajo y extenderse el plazo de entrega. Para proyectos de desarrollo tradicionales, esto quiere decir que el plan creado durante la fase de inicio se deberá modificar. Pero cuando se utiliza un enfoque ágil, los planes son a un plazo más corto y van a ir variando continuamente a medida que evoluciona el desarrollo del software. Porque sabemos que la planeación ágil o en el desarrollo ágil, el principio fundamental es que los requerimientos pueden cambiar, o sea, se acepta el cambio y eso lo permite el desarrollo que se va realizando en forma incremental. En un proyecto de desarrollo dirigido por un plan, la planificación va a incluir una introducción que va a describir brevemente los objetivos del proyecto y va a establecer sus restricciones en cuanto a presupuesto, a tiempo, etc. También las restricciones pueden pasar por los equipos que uno dispone para trabajar.
Del proyecto, que se refiere a la forma en que está organizado el equipo de desarrollo, las personas implicadas y sus roles en el equipo. Los roles significa la función que va a cumplir esa persona en el equipo y cuál va a ser su tarea asignada. El análisis de riesgo, que detalla los posibles riesgos del proyecto, la probabilidad de que ocurran y los planes de contingencia o estrategias propuestas para reducirlos y mitigarlos en caso de que ocurran. Requerimientos de recursos de hardware y software. Trabajo que establece la división del proyecto en actividades. Se identifican los plazos y las entregas que se asocian con cada una de estas actividades. El calendario del proyecto, que indica las dependencias entre estas actividades, el tiempo que se estima para alcanzar cada plazo, o sea, cada finalización de actividad, y la asignación de personal a estas actividades para que sean realizadas. Mecanismos de monitorización y reporte. Cuando hablamos de monitorizar, significa supervisar el avance del proyecto con ese calendario que se ha realizado. Dice cada actividad, quién la tiene asignada y cuánto tiene de tiempo para ser realizado, y en algunos casos cuál va a ser el producto de esa actividad y un informe una vez que se ha terminado. Entonces, ¿qué mecanismos se van a establecer para la supervisación y para elaborar esos informes? El proceso de planificación se inicia con una valoración de las restricciones que afectan el proyecto. Esas restricciones, ya estuve hablando, tienen que ver con la fecha de entrega, el personal que se dispone, los conocimientos de ese personal también son importantes, el presupuesto global. Esta se lleva a cabo en conjunto con una estimación de los parámetros del proyecto como su estructura, tamaño y distribución de las funciones. Se definen los hitos de progreso y productos a entregar. Se prepara un calendario para el proyecto y las actividades definidas en el calendario se inician o se van continuando. Luego de un tiempo se revisa el proyecto y se señalan cuáles son los desvíos que hemos tenido de esa planificación. Debido a que las estimaciones iniciales de estos parámetros son aproximaciones, el plan siempre se debe actualizar. O sea, todo lo que se refiere a calcular el tiempo de desarrollo del proyecto no son cálculos definitivos, siempre son estimaciones, sobre todo lo que se refiere al costo del proyecto. Es muy difícil estimar absolutamente el precio de un sistema software. Y ahí es donde va a ayudar mucho la experiencia del administrador del proyecto en cuanto a, digamos, que no le va a ser tan difícil estimar el costo del software si ha trabajado en proyectos similares. Si el proyecto se retrasa, entonces se tiene que renegociar con el cliente estas restricciones y las entregas. Renegociación no tiene éxito, se debe llevar a cabo una revisión técnica cuyo objetivo es encontrar un enfoque alternativo que se ajuste a las restricciones del proyecto y cumpla con las metas del calendario. Por tanto, la planificación es un proceso iterativo que solo se termina cuando el proyecto concluye. El calendario se establece con holgura para que haya menor probabilidad que se tenga que renegociar. Entonces, una de las partes importantes de la planificación es la calendarización de proyectos. La calendarización es el proceso de decidir cómo se va a organizar el trabajo en un proyecto como tareas separadas o actividades y cuándo y cómo se van a ejecutar estas tareas.
el tiempo de calendario para completar cada tarea, el esfuerzo requerido y quién va a trabajar en las tareas que se han identificado. El esfuerzo requerido siempre se refiere a personas, en general es personas mes, pero se puede calcular en personas semana, cantidad de personas por semana para estas tareas. Además, estimar los recursos necesarios para completar cada tarea, como ser el espacio de disco requerido en un servidor, el tiempo que se va a necesitar especializado como, y por último, cuál será el presupuesto en viajes. Esto es cuando los proyectos se trabajan en forma descentralizada. El cliente puede estar en otro lugar geográfico o si el proyecto es grande, muchas veces los equipos de trabajo están geográficamente distribuidos. La función del calendario inicialmente se utiliza para planear o planificar cómo se asignará a las personas al proyecto y comprobar el avance de este frente a los compromisos de contrato. La cantidad máxima de tiempo para cualquier tarea es de alrededor de 8 a 10 semanas. Algunas tareas se pueden realizar paralelamente con distintas personas que trabajan en diferentes componentes del sistema. Esto va a depender, evidentemente, del modelo de proceso que se utilice y que estas tareas no tengan dependencia entre sí. Es necesario entonces coordinar las tareas paralelas y organizar las actividades para no introducir entre las tareas dependencias que sean innecesarias. Entonces el proceso de calendarización tiene estas fases. Se parte de la información que tenemos de los requerimientos y diseño de software. Eso nos va a permitir identificar las actividades, las dependencias entre estas actividades, estimar los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades, asignar personas a estas actividades y crear gráficas de proyecto como gráficas de barras que describan este calendario. Y esto, evidentemente, al crear la gráfica, podemos volver a estimar recursos porque pueden surgir algunos olvidos que hayamos tenido. Los calendarios se pueden representar de dos formas, hablando gráficamente, ¿no? Como gráficas de barras o redes de actividades. Cuando se utilizan gráficas de barras, estas señalan en general al responsable de cada actividad, el tiempo transcurrido previsto y la fecha en que se programó el inicio y el fin de cada actividad. Cuando se trabaja con redes, estos son diagramas de red que muestran generalmente las dependencias entre las diferentes actividades. También se puede asociar el tiempo de desarrollo de cada una de estas actividades, cuándo se inicia, cuándo debe concluir. Las actividades del proyecto son entonces el elemento de planeación básica. Estas actividades van a contar con una duración en días o meses calendario, una estimación del esfuerzo, la cual refleja el número de días hombre o meses hombre para completar el trabajo. Un plazo dentro del cual debe completarse esa actividad y un punto final definido que va a representar el resultado tangible de completar la actividad. También podría ser un documento en donde se resuma el trabajo realizado, la realización de una junta de revisión, una ejecución exitosa de todas las pruebas, etc. Se deben definir los hitos, esto es, para cada etapa del proyecto, el hito vendría a ser la etapa del proyecto en la que se puede realizar una valoración del avance. ¿Cómo puedo realizar la valoración del avance? Y puede ser que en ese hito que se establece,
se debe tener ya realizado un documento o haberse definido la arquitectura o tener listo un prototipo, etc. Cada hito debe documentarse mediante un breve reporte que comprende el avance realizado y el trabajo efectuado. Y los hitos, entonces, los podemos asociar con una sola tarea o con grupos de actividades que estén relacionadas. Un entregable, ahora, es un producto de trabajo que se entrega al cliente, que es el resultado de una fase significativa del proyecto, como la especificación o el diseño. Por lo general, los entregables requeridos se especifican en el contrato del proyecto y la visión del cliente del avance del proyecto va a depender de esos entregables. O sea, visualmente el cliente va a sentir que se avanza en el trabajo a medida que le vamos entregando entregables. Por el contrario, los métodos ágiles de desarrollo de software son enfoques iterativos, donde el software se desarrolla y entrega a los clientes en incremento. A diferencia de los enfoques dirigidos por un plan, la funcionalidad de dichos incrementos no se planea por anticipado, sino que se va decidiendo durante el desarrollo. La decisión acerca de qué incluir en un incremento va a depender del progreso y de las prioridades del cliente. Los enfoques ágiles de uso más común como Scrum y la programación extrema tienen un enfoque de 2 etapas en la planeación. La planeación de la entrega, el realize, que prevé con muchos meses de antelación y decide sobre las características que deben incluirse en una entrega de un sistema. Y la planeación de la iteración, la cual tiene un plazo y se enfoca en la planeación del siguiente incremento de un sistema. Esto para el equipo generalmente representa de 2 a 4 semanas de trabajo. La especificación del sistema generalmente se basa en historias de usuario, las cuales reflejan las funciones del sistema. Cuando hablamos de especificación del sistema, ¿a qué se refiere, Guevara? A los requisitos con Perfecto, perfecto. O sea que los requerimientos sí, se basan o se expresan como historias de usuario. Y estas evidentemente van a reflejar las funciones del sistema. Luego se seleccionan y afinan estas historias que se van a desarrollar para una entrega y se ordenan se ordenan para que en la forma en que se estoy enredada, y se ordenan para determinar la forma en que se van a ir implementando. El cliente tiene que participar en este proceso porque en realidad el ordenamiento generalmente va a estar dado por la prioridad que le da el cliente a ciertas funcionalidades del sistema. Entonces esas somos las que tenemos que realizar primero, porque para eso es más importante. En este proceso va a definir la cantidad de incrementos los cuales se va a desarrollar el sistema. Luego viene la parte de estimación, en donde el equipo de desarrollo va a clasificar las historias de acuerdo con la cantidad de tiempo que consideran que se va a tardar en implementar cada historia. Y acá va a jugar de nuevo la experiencia. Ahora del equipo de desarrollo, en cuanto a cuánto se tarda en implementar esas historias. Ahora, cuando decimos implementar cada historia, ¿a qué se refiere, Cruz? ¿A qué se refiere la implementación? Si no saben... No sé, profe. Cuando se dice la implementación o de cada historia, ¿a qué se refiere? ¿Tampoco sabe?
Bueno, veamos. ¿Alguien que nos pueda decir a qué se refiere implementar? ¿Puede ser diseñar, profe? No, diseñar es otra cosa. Madrid está presente, ¿nos puede iluminar sobre qué significa implementar una historia de usuario? Llevarla a cabo, o sea, ¿cómo empezar a programar o programar cada historia? Bien. Cuando hablamos de acción significa programación. Que les quede claro a todos. Ustedes no pueden estudiar o leer algo sin comprender a qué se refiere el término. Llevamos ya 3 temas de estudio en donde se habló de implementación constantemente y nadie dijo, no sé qué es implementar o a qué se refiere en forma clara y explícita el concepto. Implementar implica codificar, programar. Entonces acá dice, la estimación. Estimar, ¿qué significa? Determinar cuánto me voy a tardar en realizar algo, o también puede ser estimar el costo. Pero en este caso está hablando de estimación en cuanto a implementación, o sea, cuánto me voy a tardar en realizar la codificación de una actividad o de un conjunto de tareas. El equipo de desarrollo clasifica las historias de usuario de acuerdo con la cantidad de tiempo que consideran que se va a tardar en implementar cada historia. O sea, a ver, vamos a ir un punto atrás porque yo ya me perdí. Dice, las historias de usuario entonces reflejan las funciones del sistema. ¿Por qué? Porque son los requerimientos expresados como historias de usuario. Estas historias se van a seleccionar y se van a afinar para decidir cuáles se van a desarrollar para realizar una entrega. Y se van a ordenar. Ahora, ¿cómo voy a ordenar estas historias? ¿Cómo voy a decidir cuáles historias voy a realizar primero y cuáles después? Cada conjunto de historias va a definir una entrega. Y este orden va a estar dado por la prioridad respecto a cuáles funciones del sistema necesita, quiere o prefiere que se hagan primero. Entonces, se toman las historias y voy diciendo, estas historias tengo que realizarlas primero. Voy definiendo un incremento de sistema, ¿de acuerdo? El cliente va en este proceso y sí, porque si no conozco su prioridad, difícilmente voy a poder contentarlo o satisfacerlo con el desarrollo que voy a llevar a cabo. Este proceso define la cantidad de incrementos los cuales se va a desarrollar el sistema. ¿Por qué? Porque para cada entregable, para cada funcionalidad, tengo que desarrollar X cantidad de historia. Y se tiene que realizar una estimación. El equipo de desarrollo tiene que determinar la cantidad de tiempo que considera que se va a tardar en implementar cada historia. Por eso digo que acá es importante ahora la experiencia del equipo de desarrollo en ese tipo de implementación. Si el equipo de desarrollo conoce solamente Java y luego tiene que implementar, no sé, en Python, no sé, en otro lenguaje, de que no va a estar, no va a tener la experiencia ni va a estar práctico en la codificación, entonces se va a tardar más y mucho más porque va a tener que capacitarse. Entonces, mientras tenga un equipo con más experiencia en ese lenguaje de programación,
se va a tardar menos en implementar cada historia. Entonces cada uno ya conoce la velocidad y dice, yo puedo hacer esto en X tiempo. Y con eso se puede estimar. Esto puede implicar la división de estas historias grandes en historias más pequeñas o dividir esa historia en tareas si se quieren. Asigna puntos de esfuerzo hipotético a cada historia. Cada historia se divide entonces en tareas y estas se asignan a los desarrolladores. Y ahí terminó, fin. Fíjense que la estimación, vamos a ver con esta pequeña parte y anticipo, vamos a ver cuando veamos la estimación para los sistemas tradicionales es completamente diferente, porque si yo estoy haciendo un ciclo en cascada, no tengo incremento. Entonces, ¿cómo voy a hacer la estimación? ¿En función de qué? Podría decirme, bueno, profe, pero puede tomar los requerimientos, dividirlos. ¿Dividirlos en qué? Cuando hablamos de dividir, ya está haciendo incrementos, ¿se dan cuenta? Entonces, es diferente para los sistemas tradicionales que para para las metodologías ágiles, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir de a poco. Vamos a ir de a poco con los temas. Cada tema, una clase. Ahora hemos visto la planeación y hemos visto parte de la calendarización. Yo no quiero hablar porque ustedes se duermen. Es mejor resumir el tema y que ustedes lean y también hagan su esfuerzo de resumir, comparar, usar no solo para las palabras, sino estudiando, como surgió recién. No sé qué es implementar. ¿Cómo no van a saber qué es implementar si están en cuarto año ya? El lenguaje a veces nos parece muy familiar, pero al momento en que nos preguntan nos damos cuenta que no está, que es algo que hemos escuchado, pero que a ciencia cierta no sé lo que significa, o lo que es peor. Tengo una idea de lo que es, pero no puedo explicar qué significa o qué es. Entonces, deben leer, no digo estudiar, leer con conciencia. Cada vez que hay un término que no estoy seguro de qué quiere decir, lo busco en Google. De acuerdo, en general, la Wikipedia les da un significado acertado del concepto, y si no, lo anoto y le pregunto a la profesora, ¿este concepto es tal cosa realmente o no? Porque a veces los conceptos también están definidos en función de una disciplina. Y nosotros estamos en la disciplina de desarrollo de software, de la informática, del hardware, del software. Y el concepto puede estar definido filosóficamente o desde el punto de vista de la medicina o de las ciencias naturales, pero no está definido en relación a nuestra disciplina. Entonces ese concepto hay que afinarlo y ver si realmente primero nosotros lo usamos o no y qué significa para el desarrollo de software. No es fácil la parte del lenguaje. Y ahora yo lo estoy introduciendo todo esto, porque luego cuando ustedes escriben las tesinas en primera instancia, que va a ser su primer documento que ustedes van a escribir, que puede llegar a publicarse una parte en un congreso, el lenguaje se torna a veces un escollo grave en la escritura. Entonces ustedes van escribiendo y
la persona que revisa va a decir, esto no significa lo que ustedes quieren decir, este concepto está errado, pero yo lo entendía. Sí, lo entendiste así, pero alguna vez te tomaste el trabajo de buscar si la palabra, el concepto, eso. Y yo ese trabajo lo he hecho con muchos tesistas, con muchos estudiantes, cuando me presentan hasta un trabajo práctico, y se dan cuenta de que está mal usado el concepto. ¿De acuerdo? Por favor, presten atención cuando hablamos y cuando escribimos. Es importante el lenguaje con el cual nos expresamos. ¿De acuerdo todos? Sí, profe. Es grave que en cuarto año no sepan qué es implementar. Eso ya tendrían que saber. Es lo mismo que codificar de nuestra disciplina, sí. ¿Es programar? Sí. ¿De acuerdo? Y así, cuando lean, estudiar no significa que yo me siento y repito algo, que yo escuché que la profesora dice que es importante o que el libro dice que es así. No. Estudiar significa leer, comprender, entender lo que estoy leyendo, poderlo expresar con mis palabras. ¿Cómo logro eso? Voy leyendo y voy haciendo un resumen, un mapa conceptual. Si no puedo escribir y explicar el concepto o lo que estoy estudiando, no lo estoy entendiendo y no lo voy a poder aprender. Aprender significa comprender lo que estoy estudiando. No cometan errores como los que yo cometía cuando era muy chica. De memoria, pero o sea, evidentemente porque no me había tomado el trabajo de ver qué significaban las palabras que estaba leyendo, los conceptos o las cosas. Entonces esto se hace difícil. Estamos acostumbrados al vocabulario que usamos en nuestra disciplina, pero realmente sabemos qué dice cada palabra, comprendemos cada palabra, sabemos que una palabra, un concepto puede tener un montón de sinónimos y por qué se dice de tanta forma. Primero, porque el lenguaje nuestro es el español. Es un idioma que tiene muchísimos sinónimos, muchísimas palabras que quieren decir lo mismo. Y en cuanto a lo que leemos en los libros, esto se da no solo por los sinónimos, se da por las traducciones. No los libros generalmente los escriben en inglés y los traducen en España o en México. Y la forma de expresarse de un español no es la misma que de un mexicano y a veces no es la misma de un argentino. Dicen un file. Un file es lo mismo que un archivo, es lo mismo que un fichero, es lo mismo que una carpeta. Todos esos términos son muy familiares para nosotros, pero ¿cuáles de ellos son equivalentes y qué significan? Y eso lo han leído textos que han tenido que leer. Tengan cuidado, el lenguaje es importante, dice mucho de lo que sabe y conoce una persona. ¿De acuerdo todos? Y acá recuerden que estamos aprendiendo. Este es un espacio de aprendizaje. No me tengo que avergonzar si no supe que era un término. La primera vez. La segunda vez sí, porque ya estoy en alerta de que debo estudiar conscientemente. ¿De acuerdo, por favor? Todos.
Y todo aquel que pueda aportar a sus compañeros desde su experiencia va a ser muy bien recibido en este espacio de trabajo. Por hoy la clase corta. Si tienen dudas, si tienen preguntas en relación con la evaluación y los temas que se van a tomar el día jueves. Sí. Yo estaba leyendo las metodologías que expuso cada uno de nuestros compañeros. Y nomás algunos términos que sí son muy característicos de la informática y cuesta mucho comprenderlos. Además, que los temas, o sea, las metodologías son muy extensas que expusimos y abarca mucho. No sé si es probable pasarlo para el martes, el parcial, más por las metodologías y todo el material que tenemos que leer. Desde ahora les voy a explicitar, dame un segundito, ¿quién es? Cruz, ¿no? Desde ahora les digo, no voy a preguntar en específico una metodología porque no tiene sentido, ¿de acuerdo? ¿Por qué no tiene sentido? A ver, porque en realidad las metodologías ágiles que se utilizan, o sea, que tiene sentido estudiarlas y aprenderlas extensamente, son las que más se utilizan, como XP y Scrum. Las otras metodologías son de cultura informática. Yo sé que existen otras metodologías que tienen características. Eso necesito saber, porque algún día XP o Scrum no va a ser factible, no me va a dar el soporte ni la ayuda que necesito para el trabajo que estoy realizando. Entonces yo necesito saber metodología. ¿De acuerdo? Esas metodologías, sus características. Tal vez en qué tipo de sistemas se utilizan, cuáles son sus principales fases, conocer si yo puedo introducir fases o actividades de una metodología en otra metodología. Es lo que estuvimos hablando la clase pasada, cuando se dio la exposición de que hay metodologías, de que hay un modelado ágil y de que habían, ¿cómo se llama? A lo que era Kanban y la otra que se me fue, que puso Madrid. Marcos de trabajo eran, ¿no? Sí, marcos de trabajo que me permitían organizar o llevar a cabo alguna actividad de forma más fácil. Yo debo conocer. De esos marcos de trabajo, ¿cuál es el que se utiliza muchísimo? De los dos que estudiaron. Maigua. Kanban, profe, el que más se utiliza. Se utiliza muchísimo, se utiliza en Scrum, se utiliza en muchas otras metodologías ágiles y se utiliza además cualquier tipo de trabajo. ¿Lo podría utilizar para organizar el trabajo de un quirófano? No de la forma tal vez diciendo qué se ha hecho, cómo es, qué se va a hacer, qué se está haciendo y qué se ha hecho. Pero podría hacer un tablero tipo Kanban en donde yo pongo cuáles son los quirófanos disponibles, cuáles se están usando, cuáles se han usado ya y están listos para usarse de nuevo. E incluir en cada quirófano qué personal está disponible o está trabajando en cada uno. El grande es como un organigrama, ¿verdad? Pero es un tablero visible que cualquiera que pasa lo puede leer y decir, uy, me pasé 2 horas llamando, no sé, a Cristian Castro y resulta que Cristian Castro ha estado todo
toda la mañana asistiendo en el quirófano 3 y con razón no me dio ni bolilla y yo ya lo iba a suspender por no realizar las tareas a lo que le estoy llamando a los gritos. ¿Se dan cuenta? Por decir alguna cosa. Bueno, eso es lo que yo debo conocer, Gómez. No específicamente, describa punto por punto, no sé, la metodología tal. No, ¿para qué? No. Bien, ¿De profe. acuerdo? Sí. Tu problema. Mi duda era sobre iba a preguntar o se iba, qué teníamos que estudiar de las metodologías, así como mi compañero pensó que teníamos Claro, que saber. la metodología en general utilizan. Yo hice un cierre y les pregunté qué ven de común en las metodologías. ¿Se acuerdan? Que había 3 cosas que tenían en Yo común. Sí, profe. les dije que busquemos 3 cosas, pero hay más cosas que tienen en común. Eso es lo que yo busco, que ustedes tengan un panorama general. No que me digas específicamente. ¿Mm? Hay metodologías que se pueden aplicar en determinadas, o sirven para determinadas cosas y otras no. En general, todas se basan en el manifiesto ágil. El principio fundamental que las cruza todas, ¿cómo es el desarrollo de cualquiera de las metodologías que estudiamos? Metodología. Desarrollo sustentan, Wari. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? De todas las metodologías ágiles, ya puedo generalizar con las exposiciones, todas las metodologías ágiles, qué principios de desarrollo sustentan o llevan a cabo o utilizan. No sé si entendí bien la pregunta, pero yo creo que el desarrollo ágil, no sé, profe, capaz que Pero si muy estoy mal dicho. diciendo que en las metodologías ágiles, qué principios de desarrollo sustentan, ya sabemos la agilidad, pero qué tipo de desarrollo o cómo se realiza ese desarrollo. A ver, Sutara. Es para desarrollar software más rápido, profe. No. ¿Qué principio de desarrollo o qué tipo de desarrollo utilizan? Bonilla. El desarrollo incremental, profe. Todas utilizan un tipo de desarrollo incremental. En cambio, cuando yo trabajo con modelos de proceso, todos los modelos de proceso usan un tipo de desarrollo incremental. Gómez, No, profe. no. ¿Se van dando cuenta? Las metodologías ágiles usan como principio el cliente en el equipo como parte del equipo de trabajo. ¿Vilte? Sí, Sí, profe. Es parte del equipo de trabajo para ver los Si requisitos. yo no tengo un cliente disponible, ¿puedo elegir una metodología ágil para trabajar, Maiwa? Si el cliente no lo tengo, difícilmente. Si no tengo una participación activa del cliente, es difícil que pueda llevar una metodología ágil. La pregunta fue, si yo no tengo un cliente o el cliente definitivamente no quiere saber nada más que le entreguemos el producto, ¿puedo elegir una metodología ágil de desarrollo? Ah, no. No. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tengo que rechazar ante proyectos de tesina en donde el cliente no existe y la metodología de trabajo es Scrum?
Ustedes dirán, pero profesora, ¿cómo no va a existir el cliente? Y no existe, porque ustedes están desarrollando un producto, no digo inventado, pero un producto nuevo y genérico. Entonces, si no hay cliente, ¿por qué en general los estudiantes eligen Scrum como metodología de desarrollo? ¿Porque nunca estudiaron Scrum? ¿O porque no sé cómo estudiaron? Leyeron y dijeron, ay, Scrum está de moda, dicen que se desarrolla rápido el software, buenísimo, lo uso. Cuidado, ¿de acuerdo? Cuidado con las cosas que hacen. Entonces, por eso, cuando usamos metodologías ágiles, cosas en común que tienen. Si yo no tengo esas cosas, no puedo usar una metodología ágil, por muy linda, por muy rápido, por muy flexible, y me tendré que dar vuelta con otra cosa. Ahora, la pregunta interesante, que si no la saben, ténganla en cuenta de entre las metodologías. Ahora, desde los modelos de proceso, ¿tengo algo que me pueda ayudar para manejarme, que se asemeje a los principios de las metodologías ágiles? ¿Hay algún modelo de proceso que se asemeje a la forma de trabajo de la agilidad? Podría ser el espiral, profe. Prototipado. Yo podría decir que cada espiral sería como un incremento. Sí. ¿Sí? ¿Qué otro? Y esa espiral a mí me va a servir ¿para qué? Para refinar el entregable o lo que yo quiera definir que voy a hacer en esa espiral. Por ejemplo, hay otra metodología, otro modelo de proceso también más específico que se asemeja mucho al trabajo de las metodologías ágiles, del principio de trabajo que dijimos que era el desarrollo incremental. Busquen, lean. ¿Puede ser el prototipado? El prototipado. Prototipado, no, porque pues yo para realizar un prototipo a lo mejor tengo que definir, dependiendo del sistema, 5 o 6 incrementos. Hay otra metodología, profe, hay otro puede ser modelo el de proceso. evolutivo. ¿Sí, Guari? Decía yo el evolutivo, podría ser. Bueno, es lo que dijo anteriormente su compañero. El iterativo incremental, profe. El modelo iterativo e incremental. Metodología. No hablemos de metodología. ¿Qué se combina cuando hablo de iterativo e incremental? En realidad es el modelo incremental. O sea que están re filosos para el jueves, ¿no? Menos mal que le dimos más de una semana para estudiar. Sí. No pasaron el anteproyecto Madrid. Y algunas veces se las cosas que yo no estoy de acuerdo y me molesta mucho hacer. Supongamos, se dijo, bueno, a ver, con santa paciencia, el cliente va a ser la profesora. Entonces la profesora va a determinar, va a priorizar, va a aprobar el incremento, va a aprobar las pruebas, pero no tiene por qué la profesora o la tutora hacer ese trabajo. Estábamos en otra cosa, en el modelo incremental. Se mezclan dos cosas, algo de los modelos de proceso y algo de los ágiles. ¿Qué son? Bueno, para la próxima clase me voy a acordar que va a ser el martes y si no tengo, Carolina lo va a anotar y ustedes van a buscar que se usa en el modelo incremental de
los modelos de proceso y de las metodologías ágiles. ¿De acuerdo? Ahora cuando lean lo van a buscar. Entonces, ante la pregunta, ¿me tengo que estudiar todas las metodologías ágiles? No, las tengo que leer. Son sus principios y que tienen en común con todas. Entonces me es más fácil acordarme de las cosas después. Y otra cosa, cuando lean, es vocabulario. No puede ser que yo les diga implementación y no sepan qué es programar. ¿De acuerdo? Le diga los testers en equipo de trabajo. Ahí la ¿Quiénes escuché son medio los cortado. equipos de trabajo? Disculpe. Tenía entendido que el cliente forma parte de testear el sistema, pero también tenemos los desarrolladores que lo realizan. No, ¿quiénes son los testers en el equipo de desarrollo? ¿Alguien sabe? Ah, bien. No, entendí mal la pregunta. Son los encargados de diseñar digamos, los tests, ser, digamos, parte del equipo o pueden ser... Bueno, los tests, ¿qué son los tests? ¿Pruebas? Son las pruebas que se Ah, realizan en el las sistema. pruebas, Bonilla. Ah, Entonces, ¿quiénes son o quiénes hacen testing? Tipo de trabajo, ¿quiénes son los testers? Los que realizan las pruebas, los que y realizan, no saben eso, se van a trabajo porque va a aparecer avisos que se necesitan tester para la empresa tanto. Y si no sé qué es un tester, ¿qué será eso? ¡Tuc! ¿Que van a saber hacer? Y sí, van a aprender a diseñar un plan de prueba, a realizar las pruebas, a determinar cuál es el conjunto de datos con que van a trabajar. ¿Quiénes son los testers? Esa palabra apareció 500 veces desde el primer año hasta ahora, en lo que han leído, en lo que le habló el profesor, sobre todo en las materias que tuvieron referidas a implementación, a codificación. ¿Sí o no? Sean sinceros, ¿es así o no es así? ¿O estoy inventando? Maigua, la palabra testing, tester, ¿no apareció en los textos? Sí, sí salió. Sí, sí salió. Y nadie sabe decir quiénes son los que son los test. Son las pruebas, son los que hacen las pruebas, son los que diseñan las pruebas. Y eso es, las pruebas las hacen los programadores, o los programadores codifican y hay un equipo que hace las pruebas. Depende del tamaño, pero el equipo de desarrollo, el mismo desarrollador puede estar participando. Puede, pero en general deberían ellos mismos hacer las pruebas o debería ser un equipo independiente. Tiene que ser un equipo externo. Tiene que ser externo e independiente, porque si no uno tiende a que si yo hice el trabajo, a que el trabajo esté bien hecho, no me voy a exponer a decir, miren la porquería que hice, tiene 500.000 errores y no me di cuenta. Sí. Entonces el equipo de aseguramiento de calidad que tiene que ver con el desarrollo de las pruebas, tiene que ser externo, o por lo menos tiene que ser diferente del que codificó. El que codifica, el que implementa, alguien tiene que supervisar su trabajo. Diciendo que esa persona sea un mal programador. La introducción de errores pasa por 500.000 cosas. Me pude distraer, pude teclear mal. No necesariamente es porque no sé hacer el trabajo. Si estoy cansado, cometo más o menos errores.
Y cometo más. Yo cuando me canso escribo cualquier cosa, después digo, ¿quién escribió esto? Y fui yo. Pero estaba muy cansada. Cuando estoy cansada les digo, la próxima clase, el lunes, profesor, el lunes no tenemos clase con usted, tenemos el día martes. Y es porque soy una tonta o porque estoy tan cansada que ya no confundo hasta los días de la semana. ¿Está? Bueno, no vamos a seguir hablando de esto. Van a ir a estudiar, a leer, a hacer un resumen y por favor, cuando aparezcan palabras, asegúrense de estar seguro de que esa palabra dice lo que ustedes creen que significa. ¿De acuerdo? Problema, únicamente con eso. Y otra cosa, no va a ser difícil. No quiero bocharlos, no quiero sacarlos de mi clase, quiero comprobar si quedó comprendido el tema. De alguna forma me tengo que dar cuenta, aunque charlando con ustedes ya me doy cuenta si entendieron o no. Pero hay ciertos formalismos en la universidad y yo debo cumplir con ellos. Y un formalismo dice que los debo evaluar y en algún momento me pueden pedir, y ha sucedido, las evaluaciones. Están las evaluaciones. Ahora yo no quiero, entre comillas, matarlos. Entonces será una evaluación sencilla en donde pregunto conceptos que son importantes, generales, referidas a la unidad de estudio. Si tuviera 2.000 estudiantes y tuviera que reducir el cupo a 400, voy a preguntar los pies de página si es necesario. O les hago una pregunta y queda uno en clase. No voy a hacer eso. No tengo intenciones de hacer eso. Y más con esta metodología de trabajo que es complicada, no les veo la cara, no sé quiénes son. Me es muy difícil dar clases así. ¿De acuerdo? Bueno, se terminó la cháchara. Vayan a leer, a estudiar. Para el práctico de administración de proyectos van a tener que leer. Que lo hagan con conciencia, ¿de acuerdo? Por eso voy avanzando, porque soy consciente de que son muchas hojas para leer. Y además tienen que por ahí hacer búsquedas para poder realizar consignas que les pedimos. Bueno, nos vamos.